El aire en el pequeño caserío de las Brumas siempre olía a polvo, pino y una resignación silenciosa que se pegaba a la piel. Para Elena, ese olor era la única constante, una memoria olfativa que pronto se convertiría en el fantasma de su pasado. Había crecido a la sombra de sus tíos, después de que una fiebre se llevara a sus padres cuando ella apenas recordaba el color de sus ojos. Sus tíos, una pareja áspera y de corazón seco, nunca la habían visto como familia, sino como un estorbo, una boca más que alimentar en tiempos magros. Por eso, cuando el abuelo materno, el único hilo de sangre que aún le tenía afecto, falleció, la reacción de sus cuidadores fue de alivio cínico. La lectura del testamento fue un evento breve y humillante. El notario, un hombrecillo nervioso y con bigote fino, carraspeó antes de soltar la sentencia, para el matrimonio Mendoza, la casa, la tierra cultivable y el resto del ganado. Para la joven Elena, hizo una pausa dramática, como si fuese a anunciar una fortuna. Solo la vaca lechera, conocida como Mariposa, y el ajuar que ya posee. La risa estridente de su tía Elvira llenó la sala. Una vaca, ¿y qué haremos con esa chatarra vieja? Ni siquiera da leche decente. Elena no levantó la vista. No tenía que hacerlo. Sentía el peso de las miradas de los pocos vecinos presentes, una mezcla de lástima y burla. Su herencia era una afrenta, un símbolo palpable de su insignificancia. Mariposa no era chatarra, sino una vaca de edad avanzada, de pelaje color café y ojos mansos, que había sido la compañera de su abuelo en sus últimos paseos por el campo. Era, de hecho, el único ser vivo en el mundo que había recibido el afecto de su abuelo, y por ende, la única cosa que le quedaba de él. A la mañana siguiente, el abandono se oficializó con una frialdad matemática. El tío Ramiro se acercó a la pequeña choza donde Elena dormía con Mariposa en el diminuto corral adyacente. Se acabó la fiesta, niña. La casa es nuestra legalmente. Te doy hasta la puesta de sol para que te marches. Vaca incluida. La joven de 18 años, delgada pero fuerte, tragó el nudo de rabia y terror que se le había formado en la garganta. No protestó, no suplicó. Sabía que no había justicia que buscar allí. Sus tíos simplemente habían esperado la oportunidad para deshacerse de ella sin quedar como unos completos malhechores ante la ley. Mientras el sol ascendía, Elena empacó su ajuar, 3 vestidos remendados, una manta, un cuchillo de cocina desafilado y un saco de granos que había escondido durante meses, anticipando este momento. Lo ató todo a un fardo, le pasó una cuerda por el cuello a Mariposa y miró por última vez la casa donde había crecido sin amor. El silencio de la mañana era solo roto por el suave mugido de Mariposa, un sonido que para Elena no era de queja, sino de consuelo. El primer día de su nueva vida fue una tortura silenciosa. Arrastró a Mariposa por senderos polvorientos, bajo un sol abrasador. El plan, si es que tenía uno, era llegar al pueblo más grande, a 2 días de camino, y ver si podía vender la leche de Mariposa y encontrar un trabajo como sirvienta. Pero la vaca, vieja y lenta, apenas avanzaba. Por la tarde, la fatiga las venció. Se sentó bajo un algarrobo seco. La desesperación la envolvió como un sudario. ¿Qué voy a hacer, Mariposa?, susurró, apoyando la cabeza en el flanco cálido del animal. Mariposa solo lamió suavemente su mano, un gesto que valía más que todas las palabras de consuelo humano. En ese momento, Elena entendió algo crucial: Mariposa no era su herencia ni una carga. Era la llave de su libertad y su única responsabilidad. La vaca era la única cosa que la unía al mundo, la última prueba de que ella no estaba completamente sola. Esa noche, mientras encendía un fuego minúsculo y bebía el primer sorbo de leche tibia, Elena tomó una decisión. No iría al pueblo a mendigar un puesto. Su vida en las brumas la había enseñado a ser invisible, pero también a ser dura. Se levantaría, no como una sirvienta, sino como una dueña. Dueña de su destino, dueña de Mariposa y, algún día, dueña de su propia tierra. Sabía que el camino sería inimaginablemente difícil.
La vaca ya no era joven y el dinero escaseaba. Pero mientras miraba las estrellas, con el aliento de mariposa a su lado, sintió una chispa, la semilla de una tenacidad que solo el completo abandono podía encender. Esta vaca, su única herencia, se convertiría en el cimiento de algo grande. Ella no lo sabía, pero aquel camino recién iniciado la llevaría no a un simple empleo, sino a un lugar cuyo nombre y existencia cambiarían su destino para siempre. La mañana siguiente, al levantarse, miró el horizonte, no el camino conocido hacia el pueblo, sino el camino inexplorado que se adentraba en las montañas, buscando una oportunidad en lo desconocido. Lejos de las miradas de lástima. Elena ignoró el camino principal. Los 2 días de caminata hacia el pueblo grande le hubieran ofrecido un techo y un plato de comida en el primer día, pero también la hubieran devuelto a la misma dinámica de dependencia que la había llevado a la miseria. Por el contrario, se dirigió hacia las tierras altas, hacia una cadena montañosa de la que los lugareños apenas hablaban, pues se rumoreaba que eran tierras pobres, ingratas y llenas de peligros. Para Elena, lo desconocido era preferible al juicio conocido. Ella y Mariposa se convirtieron en siluetas en movimiento contra el vasto y desolado paisaje. Las primeras semanas fueron un infierno lento. El sol de mediodía era un martillo constante sobre sus cabezas. Elena aprendió rápidamente el verdadero significado de la palabra agotamiento. Su fuerza venía de su juventud y de la rabia contenida, pero su cuerpo era mortalmente humano. Mariposa se convirtió en su cronómetro. Cada paso era una negociación, cada parada para beber agua era una victoria. Elena tuvo que racionar el agua de su cantimplora y la que conseguía en riachuelos pequeños que a menudo estaban secos. La leche de Mariposa era su único alimento constante, pero la calidad y la cantidad disminuían día a día, reflejando el estrés del animal. Trató de interactuar con algunos rancheros que encontró, ofreciendo trabajos a cambio de comida o heno para la vaca. La respuesta era siempre la misma: no necesitamos más bocas que alimentar, muchacha. Y esa vaca está para el matadero, no para el ordeño. El desprecio de la gente era una herida punzante, pero le servía como un recordatorio constante de por qué no podía detenerse. Cada no la empujaba un paso más hacia adelante, obligándola a confiar solo en sus propios recursos. El momento de mayor desesperación ocurrió a finales de la tercera semana. Habían ascendido a una meseta rocosa donde el viento cortaba como navajas y la vegetación era escasa. Una mañana, Elena se despertó con el sonido sordo y pesado de Mariposa. El animal yacía de lado, respirando con dificultad, con una pata trasera hinchada a causa de un mal paso en una pendiente rocosa. El corazón de Elena se hundió. Si Mariposa moría, ella perdería su única conexión con el pasado, su único activo y, lo que era peor, su única compañía. La supervivencia de ambas estaba ligada. Elena actuó por instinto. Recordó vagamente a su abuelo aplicando cataplasmas a animales heridos. Buscó hierbas silvestres que recordaba haber visto en la infancia, unas hojas anchas y azuladas que se creía que reducían la inflamación. Masticó las hojas hasta hacer una pasta amarga y maloliente y la untó con cuidado sobre la pata hinchada de Mariposa. Luego se sentó a esperar, limpiándole el sudor y susurrándole palabras incoherentes de aliento y amor, como si la propia fuerza de su voluntad pudiera sanar a la criatura. Pasaron 3 días lentos y angustiosos. Elena no se movió de su lado. Comió solo la mitad de lo que le tocaba, reservando la otra mitad para el ganado, que de todos modos apenas probaba bocado. En la mañana del cuarto día, Mariposa intentó incorporarse. Lo hizo con un esfuerzo notable, y aunque cojeaba visiblemente, se puso de pie. El alivio de Elena fue tan grande que se echó a llorar, no por tristeza, sino por una abrumadora gratitud. Había superado una prueba que la habría aniquilado en cualquier otro momento. El incidente de la pata herida hizo que Elena reevaluara su ruta. No podía seguir subiendo y arriesgando a Mariposa. Necesitaban agua constante y pastos abundantes.
Al mirar hacia el norte, vio una brecha en la montaña que parecía descender hacia un valle oculto, protegido del viento y con indicios de verdor. Era una ruta peligrosa, llena de maleza y rocas sueltas, pero le ofrecía la promesa de algo diferente. Ella sabía que la gente del pueblo siempre había evitado esa dirección, considerándola un sumidero de la mala suerte. Pero Elena ya no tenía miedo de la mala suerte, la había conocido íntimamente. Ahora solo le importaba encontrar un lugar donde su pequeña familia de dos pudiera prosperar. Con un nudo de esperanza y miedo en el estómago, y con Mariposa cojeando a su lado, se adentró en la grieta. El descenso fue peor de lo que había imaginado. Las rocas se desprendían bajo sus pies y la vegetación se enredaba. Pero después de casi un día entero de lucha, el sonido de agua corriendo se hizo audible, un murmullo que era música para sus oídos secos. Siguió el sonido con una determinación febril. Al doblar una última formación rocosa, la escena ante sus ojos la detuvo en seco. No era una ciudad ni un pueblo, era algo mucho mejor y más inesperado. La escena que se desplegó ante Elena no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era como si la meseta árida se hubiera partido para revelar un secreto geológico. El valle, al que pronto llamaría el Rincón, no era vasto, sino sorprendentemente íntimo, un hueco protegido por paredes de roca que ascendían abruptamente, cortando el viento y creando un microclima de bondad. Un arroyo, alimentado por un deshielo subterráneo, serpenteaba por el centro, su cauce tan claro que se podían ver las piedras pulidas en el fondo. A lo largo de sus orillas, el pasto crecía en un verde exuberante, una alfombra de nutrición que prometía el cielo para Mariposa. Lo más notable, sin embargo, era la huella de la civilización, aunque antigua y abandonada. En el extremo del valle, anidada en un pequeño terraplén natural, se alzaba una estructura de piedra. No era una mansión, sino una cabaña robusta, con un techo parcialmente intacto y paredes que, aunque cubiertas de enredaderas, se mantenían firmes. Había un corral de piedra anexo, más grande y más fuerte que cualquier cosa que su tío hubiera poseído, y un área de huerto delimitada por piedras erosionadas. Estaba claro que alguien, hacía mucho tiempo, había vivido y trabajado allí. Elena sintió una mezcla de asombro y profunda aprensión. Un lugar tan perfecto no podía estar desocupado por casualidad. Se quedó inmóvil, escudriñando los muros, buscando cualquier señal de humo, cualquier sombra en las ventanas rotas. El silencio era total, salvo por el gorjeo del agua y el satisfecho mugido de Mariposa, que al fin se había encontrado con una recompensa por su sufrimiento. Cautelosamente, se acercó a la cabaña. El interior estaba sorprendentemente seco, aunque lleno de polvo y nidos de roedores. Encontró una chimenea de piedra en perfecto estado, un banco tosco y, en un rincón cubierto por una pila de heno viejo, unas herramientas de labranza enmohecidas, una pala, un rastrillo con dientes faltantes y un hacha oxidada. Eran reliquias del pasado, pero para Elena, eran tesoros. La pregunta de la propiedad la atormentó. ¿De quién era este lugar? ¿Volvería el dueño? Durante 3 días, se mantuvo alerta, durmiendo en el corral junto a Mariposa, siempre lista para huir. Pero solo el viento, los pájaros y el arroyo fueron sus visitantes. La paz del valle la convenció. Si alguien hubiera querido este lugar, no lo habría dejado caer en el olvido. Quizás era un antiguo refugio de pastores, demasiado apartado para el mundo moderno. En el 4.º día, tomó una decisión radical. Necesitaba un hogar y Mariposa necesitaba pastos. Si alguien viene a reclamarlo, me iré, se prometió, pero hasta entonces, trabajaré como si fuera mío. Esta resolución fue el verdadero punto de inflexión. No solo había encontrado un lugar, había encontrado una causa. Su primera tarea fue reparar el techo de la cabaña, usando las herramientas que encontró y ramas caídas. El trabajo era extenuante. Sus manos, ya curtidas por la vida en el campo, se llenaron de ampollas y callos nuevos. El segundo desafío fue el agua.
El arroyo era una fuente constante, pero necesitaba un sistema para regar el huerto. Recordando las lecciones de su abuelo sobre la canalización, pasó días cavando una acequia poco profunda con la pala oxidada y sus propias manos, dirigiendo un pequeño hilo de agua hacia el terreno delimitado. Mientras trabajaba, notó una placa de bronce fijada a una roca cerca de la cabaña. Estaba casi totalmente cubierta de musgo, pero con cuidado, logró limpiarla. La placa no contenía un nombre, sino una inscripción breve y enigmática, grabada en una caligrafía antigua: aquí se siembra con fe. Y la fe, en esta tierra, florece. Elena no era una persona de profunda fe religiosa, pero la inscripción la conmovió. Sonaba a promesa, a un legado dejado por alguien que había entendido la magia de este rincón. Su corazón se llenó de una certeza tranquila: no estaba robando un hogar, estaba adoptando una promesa. El rincón le había sido entregado, no por la ley de los hombres, sino por la voluntad del destino y la necesidad. Por primera vez desde que se fue de las brumas, Elena se sintió dueña, no solo de una vaca, sino de un futuro. El trabajo era duro, pero no era trabajo de servidumbre, era la construcción de su propia esperanza. La leche de Mariposa era ahora abundante y rica, y el sonido de su campana era el único timbre que medía el tiempo en su nuevo dominio. Con la cabaña remendada y un flujo constante de agua asegurado, Elena se volcó en la tierra. La placa de bronce, que prometía que la fe, en esta tierra, florece, se había convertido en su credo personal. La tierra del rincón era generosa, una mezcla de limo negro y roca triturada, rica en nutrientes olvidados. Sin embargo, estaba cubierta de maleza y raíces enredadas que habían crecido sin control durante años. El arado, rudimentario y manual, fue su martirio diario. Utilizando el hacha oxidada que, tras ser afilada con una piedra plana, se convirtió en una extensión de su brazo, Elena pasaba las mañanas desbrozando la parcela del huerto. El proceso era lento y brutal. Un día, al golpear una raíz particularmente rebelde, el hacha se deslizó y le abrió un corte profundo en la palma. El dolor la hizo gritar y el pánico la paralizó. Estaba sola. No había nadie que la ayudara a detener la sangre. Recordando más de las curas de su abuelo, buscó musgo de pantano, una planta esponjosa y absorbente, que usó para presionar la herida. Luego, rasgó una tira de tela de su ya raído ajuar para vendarse. Se permitió llorar por la frustración de ser tan vulnerable. Pero el miedo y el dolor solo duraron unas horas. A la mañana siguiente, con la mano vendada y pulsando, estaba de vuelta en el huerto, cavando con la otra mano. Su tenacidad no era una virtud, era una necesidad. Su relación con Mariposa se hizo más profunda. La vaca, ya completamente recuperada de su cojera, no solo proveía su alimento, sino que también era su motor emocional. Hablarle a Mariposa, contarle sus planes y sus miedos, se convirtió en su única forma de diálogo. Una tarde, mientras cepillaba el pelaje de Mariposa, descubrió que, si la guiaba con la soga a través de una parcela ya desbrozada, la vaca podía ayudar a romper los terrones más grandes de tierra con sus pezuñas, actuando como un rudimentario arado de pie. La joven sonrió por primera vez en meses. Su herencia, la vaca, era también su socia de trabajo. Llegó el momento de la siembra. Elena había racionado con cuidado los granos que había traído de las brumas, un puñado de maíz, algunas semillas de calabaza y habas. Sembró con una reverencia casi ceremonial, depositando cada semilla en la tierra oscura como si estuviera invirtiendo un puñado de monedas de oro. Su esperanza se depositaba en ese pequeño acto de fe, de una manera que su vida jamás había dependido de un solo acto. El siguiente desafío fue la construcción de un refugio más permanente para Mariposa. El corral de piedra necesitaba un techo contra la lluvia y el frío venideros. Elena pasó semanas recogiendo cañas y barro del arroyo, aprendiendo por ensayo y error. Cada fracaso, un techo que se derrumbaba, una pared que se agrietaba, era una lección que la obligaba a repensar su método y su fuerza. A medida que las semanas se convertían en meses,
el valle comenzó a transformarse. El arroyo, antes salvaje, ahora alimentaba una pequeña red de canales de riego. La cabaña, con su techo reparado, emitía un humilde hilo de humo que la hacía sentir cálida y dueña. Y luego, el milagro, un día, mientras limpiaba el huerto, vio los primeros brotes diminutos de un verde vibrante, perforando el suelo. Era el maíz. El corazón le dio un vuelco. No había mejor símbolo de la vida que había creado. La cosecha no sería inmediata, pero la promesa era tangible. Elena se dio cuenta de que el verdadero cambio no estaba en la riqueza, sino en la certeza de que su trabajo daría frutos. Su destino no había cambiado por una magia repentina, sino por una acumulación constante de esfuerzo solitario y la compañía incondicional de Mariposa. Este rincón no la había rescatado, sino que le había dado el espacio para rescatarse a sí misma. Un año después del abandono, Elena se sentó en el banco de su cabaña, observando un valle lleno de vida. Mariposa pastaba tranquilamente y la luz del sol brillaba sobre las hojas de maíz que se mecían al viento. La niña asustada de las brumas había desaparecido. En su lugar, había una mujer fuerte, con el rostro curtido por el sol y los ojos brillantes con la dignidad de la autosuficiencia. Sin embargo, su soledad se hacía sentir más aguda a medida que crecía su éxito. No había nadie con quien compartir la alegría de la primera calabaza madura, ni la preocupación por las primeras heladas. El rincón era un paraíso, pero era un paraíso de una sola alma. La vida en el rincón se había establecido en un ritmo sereno, dictado por el sol, las estaciones y las necesidades de Mariposa. Elena había desarrollado una rutina monacal, despertar con el sol, ordeñar y atender a Mariposa, trabajar en el huerto y la leña, y terminar el día con un caldo de verduras y la luz titilante del fuego. Había aprendido a leer el clima en las nubes, a diferenciar el llamado de los animales y, sobre todo, a confiar en su propia fuerza. Su éxito era evidente, el huerto producía más de lo que podía consumir, y la leche de Mariposa le permitía hacer quesos y mantequilla para el invierno. Sin embargo, a medida que la vida se hacía más cómoda, la soledad se hacía más pesada. Las conversaciones con Mariposa ya no eran suficientes. Una noche, un aullido inusual la despertó. No era el aullido de un coyote, sino uno que resonaba con una inteligencia y una proximidad que heló su sangre. Elena se armó con su hacha, encendió un tizón y se quedó de guardia toda la noche. Al amanecer, no encontró rastros de un animal, sino una huella. Una bota humana, gastada y grande, marcada claramente en el barro húmedo cerca de la acequia. El pánico que había logrado mantener a raya durante meses finalmente la inundó. No estaba sola. Alguien había entrado en su valle. Su paraíso, tan celosamente guardado, estaba comprometido. Pasó todo el día en una tensión silenciosa, sin atreverse a encender el fuego. Se escondió con Mariposa en un pequeño saliente de roca. Cuando el sol se puso, escuchó el sonido de madera partiéndose cerca de su cabaña. Armándose de valor, sabiendo que no podía abandonar su hogar, se deslizó de vuelta. Vio una figura alta y corpulenta de espaldas a ella, intentando encender un fuego en su chimenea. «¡Quieto ahí!», gritó Elena, con una voz que temblaba a pesar de su esfuerzo por sonar amenazante. Levantó el hacha por encima de su cabeza, sintiendo el peso del metal. El hombre se dio la vuelta, con las manos levantadas de inmediato. No era un bandido. Parecía un anciano alto y desgarbado, con una barba gris que le cubría la mitad del rostro y ojos cansados pero bondadosos. Vestía harapos de pastor y llevaba a la espalda un hatillo con aspecto de estar vacío. «La paz sea contigo, muchacha», dijo el anciano con una voz suave y rasposa. «Me he perdido. Estuve siguiendo el arroyo desde el otro lado de la montaña, buscando refugio para la tormenta que se acerca. No quise robar, solo calentar agua». Elena bajó el hacha lentamente, pero mantuvo su postura defensiva. «¿Cómo encontraste este lugar? Nadie conoce esta ruta». El anciano sonrió con tristeza.
Yo no soy nadie, soy Lázaro. Y yo no encontré el lugar, niña. Yo lo conocí. Lázaro pasó la mano por el muro de la cabaña con una familiaridad que a Elena le resultó extraña y perturbadora. Reveló que la cabaña había sido construida por su padre y su abuelo antes que él. Era un refugio estacional, usado por su familia para el pastoreo en verano, pero que había sido abandonado hacía más de 2 décadas. Cuando una avalancha se cobró la vida de su hermano menor en el camino de acceso principal. Lázaro, atormentado por la pena, había jurado no volver jamás y se había convertido en un ermitaño errante. La inscripción en la roca tenía un significado más profundo. Lázaro explicó que su abuelo había creído que el valle poseía una vena de tierra pura y milagrosa, y que las personas con un corazón puro siempre tendrían éxito allí. La fe se refería a la fe en la bondad de la tierra y en el trabajo duro. La llegada de Lázaro fue la prueba que Elena necesitaba para solidificar su propiedad emocional del rincón. Él no venía a reclamar, sino a ofrecerse. Él había sido pastor y conocía la tierra mucho mejor que ella. A cambio de un plato de comida y un techo, Lázaro se quedó. Su presencia no solo alivió la soledad de Elena, sino que también le proporcionó el conocimiento ancestral que le faltaba. Le enseñó a podar los frutales silvestres que había pasado por alto, a preparar el suelo para el cultivo de invierno y, más importante, a tratar las enfermedades del ganado. Mariposa, que había sido el inicio de su viaje, ahora se beneficiaba directamente del conocimiento del hombre. Elena se dio cuenta de que su destino no era solo prosperar, sino también compartir. Los siguientes años en el rincón fueron un testimonio de la verdad de la inscripción en la roca. Bajo la guía tranquila de Lázaro, y con la incesante labor de Elena, el valle floreció. Lázaro le enseñó a Elena cómo diversificar sus cultivos, utilizando la pendiente del valle para crear terrazas que evitaban la erosión y aprovechaban cada gota de agua del arroyo. Ella se convirtió en una experta en la curación de quesos, siguiendo las viejas recetas que Lázaro recordaba de su madre. La cabaña original se amplió con un ala de madera y barro, y el viejo corral de piedra albergaba ahora no solo a Mariposa, que, aunque ya muy anciana, seguía siendo la reina del rebaño, sino también a sus 3 vigorosas crías. Elena, que había sido la niña abandonada, la figura marginal del caserío de las Brumas, era ahora una mujer de respeto y solvencia. Había cambiado la ropa remendada por túnicas de lana hilada por ella misma y su rostro, aunque tostado por el sol, irradiaba una calma y una autoridad que nunca antes había conocido. Había pasado de ser una superviviente a ser una proveedora. Un día de otoño, cuando el aire olía a manzanas cosechadas y tierra húmeda, llegaron los primeros forasteros. Eran 2 familias que huían de una sequía devastadora en las tierras bajas. Habían escuchado un rumor vago sobre un valle escondido en las montañas, un rincón de prosperidad donde el agua nunca faltaba. Su llegada puso a prueba el corazón de Elena. Lázaro la miró, esperando su decisión. ¿Los enviarás de vuelta, Elena? ¿Sabes lo duro que es el camino? Elena miró a las familias, niños con los ojos hundidos, una madre con el rostro cubierto de polvo. Vio un reflejo de sí misma de hace años. La única herencia que le había dejado su familia no era la vaca, sino el trauma del abandono, y ese trauma le había enseñado el valor de la conexión. No, dijo con firmeza. Esta tierra es generosa. Pero las reglas son las mismas que yo tuve, siembran con fe. Tendrán que trabajar la tierra que les asignemos y serán parte de la comunidad. No habrá dueños ni sirvientes, solo socios. Las familias se quedaron. La primera cabaña fue reparada y acondicionada para ellos. Lázaro les enseñó a construir casas de adobe y a curar el ganado. Elena les enseñó la disciplina del huerto y el arte de la autosuficiencia. El rincón dejó de ser un refugio solitario para convertirse en una pequeña comunidad. Se fundó una economía basada en el trueque de habilidades, uno era un buen carpintero, otro un hábil tejedor, y Elena era la maestra de la agricultura y los productos lácteos.
La prosperidad en el rincón no era riqueza en monedas de oro, sino riqueza en seguridad y dignidad. Los niños correteaban por el valle, y Elena, que había crecido en el silencio, disfrutaba ahora del sonido de la risa. Ella había creado el antídoto perfecto contra el veneno que su propia familia le había inyectado, la comunidad, la lealtad y el trabajo compartido. El contraste con su vida pasada era abrumador. En las brumas, su valía se medía por lo poco que costaba deshacerse de ella. Aquí, su valía se medía por su habilidad para dar y construir. El abandono de su familia, la herencia de una sola vaca, ya no era una cicatriz dolorosa, sino la base de su leyenda personal. Mariposa, que ahora vivía sus días finales pastando sin presión, se había convertido en el símbolo no solo de la herencia, sino de la fundación. El destino que transformó su vida no fue solo el lugar, sino la capacidad que el lugar le dio para transformar a otros. Elena era ahora la matriarca no de una familia de sangre, sino de una familia de elección, construida sobre pilares de respeto y trabajo arduo. En poco tiempo, el rincón fue conocido en las aldeas circundantes, no como el sumidero de la mala suerte, sino como el Edén de la vaca, la tierra de Elena, la mujer que había encontrado su destino. La vida tiene una manera curiosa de cerrar los círculos. 2 años después de que el rincón se hubiera consolidado como una próspera y autosuficiente comunidad, la noticia de su existencia y la historia de su fundadora, la enigmática Elena, llegó a los oídos de sus antiguos familiares en las brumas. Los rumores no hablaban de una sirvienta o una mendiga, sino de una mujer fuerte que vivía en una tierra bendecida, y que se había convertido en el centro de un pequeño imperio agrícola. La curiosidad, y más probablemente la avaricia, impulsaron a su tío Ramiro y a su tía Elvira a emprender la difícil travesía. Siguiendo pistas de pastores y leñadores, que ahora conocían la ruta hacia el Edén de la vaca, se encontraron un día de primavera en la entrada del rincón. Cuando Elena los vio, su corazón no sintió ni ira ni miedo. Solo sintió una quietud profunda, la indiferencia de un alma que ha superado el dolor. Sus tíos estaban viejos y gastados, sus ropas sucias por el viaje. Elvira, particularmente, se veía demacrada, reflejando quizás la mala fortuna de las brumas. Elena, tartamudeó Ramiro, con una sonrisa falsa y nerviosa. Hija, hemos venido a verte. Hemos sabido que has prosperado, gracias a la bendición que te dio tu abuelo. Elvira intervino con su habitual tono agudo, pero con una capa de dulzura forzada. Hemos pasado mucho tiempo sin vernos, querida. Hemos venido a ofrecerte nuestra ayuda. Quizás podríamos administrar una parte de esta tierra. Somos familia. Elena, apoyada en una valla de madera recién construida, les dio una mirada que era fría y clara como el agua de su arroyo. Llevaba ropa de lino limpio, y su pelo oscuro estaba recogido en una trenza práctica. Se veía poderosa, no por la fuerza, sino por la convicción. Ramiro, Elvira, dijo, su voz calmada resonando en el valle. El abuelo no me dio una bendición. Me dio una vaca. Ustedes me dieron la espalda y me dejaron con hambre. Me dieron la necesidad de encontrar este lugar y la fuerza para labrarlo. Ustedes no me dieron nada que valiera la pena, excepto mi libertad. Señaló el valle con un gesto amplio y elegante. Este lugar no es un trozo de papel que se hereda. Es el resultado de miles de horas de trabajo, de manos sangrando, de noches sin dormir y de la fe que ustedes nunca entendieron. La ley de este valle es simple, se siembra con fe y se trabaja con el alma. Ramiro intentó un acercamiento. Pero somos tu única familia de sangre. Mi familia, contestó Elena, mirando hacia la cabaña donde Lázaro sonreía con la nieta del carpintero sobre sus hombros, es la que elijo, no la que me traiciona. No necesito administradores, porque yo soy la administradora. No necesito su ayuda, porque he construido esto con mis propias manos y con las manos de gente que sí me respeta. La confrontación terminó con una calma absoluta. Elena no los expulsó con ira, simplemente les ofreció un plato de comida y les indicó la dirección hacia el camino de regreso.
Les dio las gracias, no por el abandono, sino porque el abandono la había forzado a ser más fuerte. Al atardecer, sola de nuevo junto al corral, Elena se acercó a Mariposa, que estaba recostada sobre un lecho de paja. La vaca, ahora con canas en el hocico, apenas se movió, pero abrió sus ojos mansos. Elena se arrodilló y acarició su frente. «Fuiste mi herencia, vieja amiga», susurró. «La única cosa de valor que tuve. Me diste leche, me diste compañía, pero lo más importante, me diste el propósito. Fui abandonada con una vaca, y esa vaca me llevó a un destino». En ese momento, Elena entendió la verdad completa. El lugar que lo cambia todo no era la tierra, sino el viaje y la decisión. Su verdadera herencia no era la vaca, sino la fe en sí misma que se vio forzada a descubrir. El rincón solo era la prueba física de que, a veces, para construir la vida más rica, es necesario perderlo absolutamente todo, y tener solo un cimiento, por humilde que sea, para empezar de nuevo. La joven que se había marchado con una vaca y un fardo había regresado al mundo como una mujer que, por fin, lo tenía todo. Y todo había empezado, irónicamente, con la nada. 10 años pasaron sobre el rincón, moldeando a Elena en la figura de su propia leyenda. Ya no era la joven que había huido, sino doña Elena, la protectora y la guía de la floreciente comunidad. El pequeño refugio de pastores se había transformado en un caserío vibrante, con una docena de cabañas de adobe y un granero comunitario. El arroyo, con canales sabiamente dirigidos, aseguraba la vida. Mariposa, la catalizadora de todo, finalmente se durmió para siempre una noche de invierno, rodeada de sus descendientes y del respeto de toda la comunidad. Su muerte fue llorada no como la pérdida de una vaca, sino como la partida de un ancestro. Elena mandó grabar un pequeño monumento de piedra en el centro del pastizal, en honor a Mariposa, con una simple inscripción: «El cimiento de la fe». Su legado perduraba en sus crías, una robusta línea de ganado que era la envidia de los pueblos vecinos. La hija mayor de la familia carpintera, Lucía, había crecido bajo la tutela de Elena y se había convertido en su aprendiz más brillante. La joven compartía la visión de Elena de un lugar fundado en el mérito, no en el linaje. Juntas, trabajaban en un proyecto más ambicioso: construir una pequeña escuela comunitaria, donde Lázaro, ya muy anciano, compartía historias y conocimientos. Elena era buscada por consejos, no solo sobre la agricultura, sino sobre la vida. Los extraños venían a El Rincón, atraídos por la promesa de trabajo honesto y un lugar para comenzar de nuevo. Elena nunca les preguntaba su apellido o de dónde venían, solo les preguntaba si estaban dispuestos a sembrar con fe. Su proceso de selección era simple: si trabajaban con el corazón y respetaban el ecosistema del valle, eran bienvenidos. La confrontación con sus tíos se había convertido en una anécdota, un cuento de advertencia que la comunidad usaba para enseñar a los recién llegados sobre la diferencia entre la familia de sangre y la familia de elección. El Rincón se convirtió en un faro en la región, un lugar que probaba que la verdadera herencia no se mide en propiedades, sino en la capacidad de construir dignidad desde cero. Una tarde, mientras observaba el valle desde el pórtico de su cabaña, ya no la tosca choza, sino una casa cómoda y bien construida, Elena vio un pequeño grupo de niños jugando cerca del monumento de Mariposa. Eran la segunda generación nacida en El Rincón, que nunca conocerían el abandono o la desesperación de su fundadora. Ellos eran su verdadero destino. Ella había transformado su propia vida, pero, al hacerlo, también había transformado la vida de muchos otros. Elena sonrió, sintiendo la brisa fresca del valle en su rostro. La soledad se había ido hacía mucho tiempo. Se había ido no porque un hombre o una familia la hubieran rescatado, sino porque ella se había rescatado a sí misma. El destino, pensó, no es un camino prescrito, es la suma de las decisiones tomadas cuando solo tienes una vaca y un camino inexplorado por delante. Y ese destino, aquel que forjó con sus propias manos, era, sin duda, la vida más rica que jamás podría haber imaginado. El legado de la vaca y la niña abandonada continuaría,
no solo en la tierra, sino en el corazón de cada persona que llegaba a El Rincón buscando un nuevo comienzo. Su historia se convirtió en la prueba viviente de que la esperanza, cuando se siembra con tenacidad, siempre florece.